Hola, me llamo Hernán y vamos a hablar del federalismo, la Constitución Nacional Argentina, origen, diseño y tensiones del federalismo, distribución de poder, competencias, Corte Suprema y reforma de 1994. Introducción. El federalismo aparece en el preámbulo 1 y en el artículo 1, que define la forma de gobierno representativa, republicana y federal. No es solo distribución territorial, es un proceso dinámico y mutable. Vamos a hablar de federalismo en la Constitución argentina. Presencia en el preámbulo y en el artículo 1. Preámbulo habla de la constituir la Unión Nacional, la idea de reunir a provincias preexistentes bajo un mismo pacto. Artículo 1. Establece que la nación adopta para su gobierno una forma representativa, republicana y federal. Forma representativa. El pueblo gobierno a través de representantes elegidos. Forma republicana. Hay división de poderes, elecciones periódicas y responsabilidad de los gobernantes. Federal. Las provincias conservan autonomía y delegan solo algunas competencias a la nación. Más que distribución territorial, el federalismo no se limita a decir qué competencia tiene la nación y cuál es la provincia. Es también un proceso dinámico porque las relaciones entre nación y provincia cambian con el tiempo, según leyes, jurisprudencia, reformas constitucionales. Hay tensión permanente entre descentralización, más poder en la nación y autonomía provincial. Requiere mecanismos de cooperación para resolver problemas comunes, como la economía, ambiente, seguridad y educación. Carácter mutable. A lo largo de la historia, el federalismo argentino fue reconfigurándose. 1853. Equilibrio entre nación fuerte y provincias autónomas. Siglo XX. Crecimiento centralizado en el Estado Nacional, sobre todo en lo fiscal. 1994. La reforma reafirmó la autonomía provincial y municipal, pero también reforzó la obligación de cooperación. En síntesis, el federalismo argentino, desde el preámbulo 1 y el artículo 1, es no solo un mapa de competencias entre nación y provincia, es un pacto vivo que evoluciona según las necesidades históricas, las disputas políticas y las reformas constitucionales. Orígenes y pacto federal. Surge de la resistencia provincial al centralismo porteño, un pacto para asegurar autonomía local. Alberdi sostiene provincias soberanas en lo interno y nación para temas generales. Modelo de Come Together Federation. Origen y pacto federal en Argentina. Resistente al centralismo porteño. Tras la independencia, Buenos Aires intentó concentrar el poder político y económico por su puerto y aduanas. Las provincias del interior se opusieron. No querían perder su autonomía ni querer subordinadas al centralismo porteño. Esa resistencia provincial llevó a una negociación. Conformó una nación federal donde cada provincia conserva parte de su soberanía. El Pacto Federal. El federalismo argentino nace como un pacto entre provincias preexistentes. El acuerdo buscaba autonomía local para cada provincia, elegir autoridades, dictar constituciones, manejar asuntos internos, gobierno nacional común solo para materias generales, defensa, relaciones exteriores, aduanas y comercio exterior. Alberdi y su visión. Matete Alberdi justificaba que las provincias seguían siendo soberanas en lo interno, pero cedían parte de su poder a la nación para garantizar la unidad. Esta idea buscaba equilibrar unidad nacional con diversidad provincial. Modelo de Come Together Federation. Así se denomina en teoría política la federación que surge cuando unidades previamente soberanas deciden unirse en una estructura nacional. Ejemplo, Estados Unidos en 1787 y Argentina en 1853. A diferencia de la Whole Together Federation, como España o Bélgica, que aparecen cuando un Estado unitario concede autonomía a regiones. En síntesis, el federalismo argentino surge de un pacto histórico de provincias que no querían someterse al centralismo porteño. Alberdi lo formuló como un acuerdo donde las provincias conservaban soberanía en lo interno y delegaban lo necesario a la nación.
Es un caso típico de Together Federation, una unión de partes soberanas para construir un todo. Justificación y promesas. El federalismo promete orden y defensa, ventajas económicas, fin de aduanas internas, mejor rendición de cuentas, protección de minorías y resguardo multicultural. Justificación y promesas del federalismo. El federalismo no surge solo como un arreglo técnico, sino como una solución política con varias promesas para la convivencia de una nación diversa. Orden y defensa. El pacto federal buscaba terminar con la anarquía y las guerras civiles que desangraron al país durante décadas. Una unión de provincias bajo un gobierno nacional fuerte aseguraba defensa común frente a una agresión externa, capacidad de resolver conflictos internos sin fragmentación, ventajas económicas. Entre cada provincia ponía sus propias aduanas internas, cobro de peaje e impuestos para comerciar entre ellas. Eso frenaba el comercio y generaba desigualdades. El federalismo eliminó las aduanas internas, creando un mercado único nacional, igual a más crecimiento y fluidez económica. Mejor rendición de cuentas. Al existir gobiernos provinciales cercanos a la gente, los representantes están más controlados por los ciudadanos. Esto reduce el riesgo de abuso del poder central, acerca la política a las necesidades locales, protección de minorías. El federalismo impide que una mayoría nacional homogénea aplaste los intereses de provincias o regiones minoritarias. Ejemplo, el Senado argentino representa a todas las provincias por igual, sin importar su tamaño o población. Resguardo y multicultural. Cada provincia conserva sus tradiciones, costumbres y formas de vida. El federalismo respeta la diversión cultural y social frente al centralismo que importe. Vuelvo a repetir. El federalismo respeta la diversidad cultural y social frente a un centralismo que impondría un modelo único. En síntesis, el federalismo se justificó como una promesa de equilibrio, garantías, unidad nacional sin perder la diversidad provincial. Con beneficios en orden, economía, democracia, protección de minorías y resguardo de identidades locales. Reforma constitucional de 1994. Reafirma la autonomía provincial y municipal. Reconoce la autonomía de cada. Amplía competencias provinciales en desarrollo, cultura, educación, ambiente y seguridad social. Reforma constitucional de 1994 y el federalismo. La reforma de 1994 tuvo un fuerte impacto en la estructura federal argentina porque buscó reforzar la autonomía de los distintos niveles de gobierno. Autonomía provincial. La Constitución reafirmó que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación, artículo 121. Reforzó la idea de las provincias son identidades autónomas, no simplemente divisiones administrativas. Autonomía municipal. El artículo 123 introdujo el reconocimiento explícito de la autonomía municipal. Esto significa que los municipios ya no dependen únicamente de la legislación provincial, sino que tienen derecho a dictar su propia carta orgánica y manejar asuntos locales, como servicios, presupuestos y autoridades. Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Se le otorgó un estatus especial como ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA. Puede elegir a su jefe de gobierno, tener su propia constitución y órganos de gobierno locales. Sin embargo, mantiene una relación particular con la nación por ser capital federal. Aplicación de competencias provinciales. La reforma también amplió y reafirmó las facultades de las provincias en distintas materias. Desarrollo económico, igual a planificación y promoción de las economías local. Cultura y educación, consolidar identidades regionales y adaptar contenidos educativos. Medio ambiente, igual a gestión de recursos naturales y protección ambiental. Seguridad social, igual a creación y administración de sistemas locales de protección social. En síntesis, la reforma de 1994 fortaleció el federalismo argentino al reconocer mayor autonomía a provincias, municipios y a capital, descentralizando competencias en áreas clave como educación, ambiente, cultura y desarrollo.
Tipo de relación, acción, provincias. Cuatro vínculos: subordinación, competencia nacional exclusiva, participación, por ejemplo, Senado, exclusión, ámbito propio, concurrencia, facultades compartidas. Tipo de relación, acción, provincia. Subordinación. Ocurre cuando la Constitución da competencia exclusiva a la nación. En estos casos, las provincias deben acatar lo que establece el orden nacional. Ejemplo: política exterior, defensa nacional, aduanas y emisión de moneda. Participación. Se da cuando las provincias intervienen en las decisiones nacionales a través de órganos federales. El caso más claro es el Senado de la Nación, donde todas las provincias tienen igual representación, 3 senadores cada una, sin importar su tamaño. Así la voz provincial participa en la legislación nacional. Exclusión. Son materias que corresponden exclusivamente a la provincia, donde la nación no puede intervenir. Ejemplo: dictar sus constituciones, organizar instituciones, administrar justicia local, manejar impuestos provinciales y municipales. La expresión de la autonomía provincial reconocida por la Constitución Nacional, artículo 121. Concurrencia. Aquí ambos niveles de gobierno comparten facultades sobre una misma materia. La nación establece normas generales y las provincias aplican y adaptan en sus territorios. Ejemplo: educación, salud, medio ambiente, seguridad social. Es el espacio donde más se evidencia tensiones de coordinación. En síntesis, la relación nación-provincia no es uniforme, sino que combina subordinación, participación, exclusión y concurrencia. Esto muestra que el federalismo argentino es dinámico y complejo, más que un simple reparto rígido de poderes. Competencias por nivel. Nación, delegados, por ejemplo, código de fondo, comercio exterior, defensa, política exterior, provincias residuales, impuestos locales, justicia, educación, ambiente, recursos naturales, concurrentes, salud, ambiente, seguridad social. Competencia de la nación, delegadas. La provincia al unirse en 1853 delegaron ciertas funciones al gobierno federal para asegurar la unidad. Ejemplo: dictar código de fondo, civil, penal, comercial, laboral, comercio exterior y aduanas, defensa nacional y fuerzas armadas, política exterior, relaciones internacionales, moneda y sistema bancario. Competencia de la provincia, residuales. Todo lo que no delegaron expresamente queda en manos de la provincia en el artículo 121 de la Constitución Nacional. Ejemplo: impuestos locales, ingresos brutos inmobiliarios y tasas municipales. Otro ejemplo: justicia provincial, los tribunales ordinarios. Otro ejemplo: educación, organización de sistemas escolares. Otro ejemplo: ambiente y recursos naturales. Otro ejemplo: seguridad pública, policía provincial. Competencias y concurrentes. Son materias donde nación y provincia comparten responsabilidades. Ejemplo: salud pública. Nación dicta políticas generales, provincias implementando hospitales y programas. Ambiente. Nación fija presupuesto mínimo, provincias aplican normas específicas. Seguridad social. Nación regula el sistema general. Provincias pueden crear regímenes complementarios. En síntesis, nación se encarga de lo general y externo, defensa, comercios y código, y la provincia conservan autonomía en lo interior, educación, justicia, impuestos locales y recursos. Supremacía y jurisprudencia de la Corte. La Corte Suprema delimita los límites entre nación y provincia. Defiende autonomía local, pero asegura supremacía constitucional. Resuelve conflictos, código de fondo, aduanas internas, derechos sociales y electorales. Principio de supremacía constitucional. La Constitución Nacional es la norma suprema, artículo 31 de la Constitución Nacional. Ninguna provincia puede dictar leyes o constituciones contrarias a ella. La Corte Suprema actúa como intérprete final, asegura que tanto nación como provincia respeten el pacto federal. Rol de la Corte Suprema. La Corte es el árbitro del federalismo, delimita competencias, define qué temas corresponden a la nación y cuáles a las provincias.
Define la autonomía provincial. Reconoce que cada provincia tiene derecho a organizar sus instituciones, dictar leyes locales y administrar justicia. Asegura la supremacía nacional. Evita que la provincia vulneren derechos garantizados en la Constitución Nacional o interfieran en competencias federales. Casos y materias clave de la jurisprudencia. Códigos de fondo. Las provincias pueden dictar normas procesales, pero no pueden modificar el contenido de los códigos dictados por la nación. Ejemplo, código civil o penal. Aduanas internas. La Corte declaró inconstitucional que las provincias cobren peajes o impuestos que restrinjan el libre comercio entre ellas. Derechos sociales y electorales. Ha intervenido para garantizar igualdad y participación política, incluso frente a las leyes provinciales restrictivas. Conflicto nación-provincia. La Corte disputa cuando hay superposición de competencias, ejemplo, explotación de recursos naturales o impuestos compartidos. El equilibrio buscado. La jurisprudencia de la Corte intenta mantener un equilibrio delicado. No permitir que la nación absorba todas las competencias, proteger el federalismo. No permitir que las provincias actúen como si fueran estados soberanos, independientes o proteger unidad nacional. En síntesis, la Corte Suprema Argentina funciona como árbitro del federalismo. Protege la autonomía provincial, pero al mismo tiempo hace valer la supremacía constitucional. Gracias a su jurisprudencia se tranza los límites entre la nación y provincias en temas clave como código de fondo, aduana interna, derechos sociales y electorales. Federalismo, internacionalización de derechos humanos. La Convención Americana impone al Estado Nacional garantizar derechos aunque una provincia tenga competencias propias. La nación debe asegurar estándares mínimos en todo el país. Impacto de la reforma de 1994. Desde la reforma constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen jerarquía constitucional. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Esto significa que están al mismo nivel que la Constitución y son cumplimiento obligatorio en todo el país. Obligación del Estado Nacional. Aunque la Constitución reconoce la autonomía provincial, la nación tiene la responsabilidad internacional de garantizar que los derechos humanos se cumplan en todo el territorio. Ejemplo, si la provincia viola derechos, por ejemplo, restringiendo la libertad de expresión o limitando el acceso a la justicia, no se sanciona solo a la provincia, sino al Estado argentino en su conjunto. Estándares mínimos. Los tratados fijan parámetros comunes que todas las provincias deben respetar. La nación debe establecer estándares mínimos de derecho, coordinar y supervisar para que ninguna provincia se quede atrás en la protección de garantías fundamentales. Responder internacionalmente si esos derechos son vulnerados. Tensiones y desafíos. Se genera una tensión entre federalismo y derechos humanos. La provincia reclama su autonomía para legislar y administrar justicia, pero la nación no puede excusarse en esa autonomía para incumplir tratados internacionales. En casos de conflicto prevalece la supremacía constitucional e internacional. Los derechos humanos están por encima de las competencias locales. En síntesis, el federalismo argentino debe convivir con la internacionalización de los derechos humanos. Aunque la provincia sea autónoma, el derecho Estado-Nación es quien responde por garantizar en todo el país el cumplimiento de los tratados. Esto asegura que haya un mínimo común de derechos humanos en todo el territorio, más allá de las particularidades provinciales.